presentamos a una situación de movilidad humana, es llegar a una ciudad y no tener dónde vivir, ¿no? Y es el derecho a la vivienda. Cuando ya estamos aquí, pues vivimos con algún familiar, con algún compadre, buscamos algún lugar donde empezar a hacer una nueva vida, pero cuando estamos buscando a lo mejor créditos para la vivienda o buscar algún mecanismo para comprar algún terreno, cosas así, pues la verdad nos enfrentamos a que pues los costos son muy elevados o al final de cuentas no se nos dan créditos porque no tenemos una seguridad jurídica o una garantía jurídica para acceder a estos tipos de créditos y poder tener una vivienda digna en estas grandes ciudades, y sobre todo pues porque pues la verdad donde más podemos encontrar como una forma comunitaria de vida es en los cinturones urbanos. Al menos en Oaxaca así es. Si recorremos Oaxaca, los cinturones urbanos son los en donde encontramos más gente de comunidades indígenas o que vienen de otras no indígenas, ¿no? Y pues las condiciones son muy precarias, ya lo decía Pablo Ñeñez también, yo lo quería mencionar, pero para ahorrar un poco de tiempo, y vemos efectivamente que se ven los menores índices de desarrollo están en esas áreas, y son donde menos se aplican las políticas públicas para promover un desarrollo, y si se aplican las políticas es un desarrollo ajeno a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es como una agresión a esta forma de organización y como en un ánimo pues de poder tener un lugar bien donde desarrollarse, pues no hay otra que enfrentarse a las afueras de la ciudad, pero con las menores condiciones de salud, de vivienda, de agua. Bueno, también tenemos el derecho a la salud y a la educación intercultural. En la reforma constitucional que nosotros estamos promoviendo en Oaxaca, estamos promoviendo una educación indígena, comunitaria. Esto es muy distinto también a la parte de la interculturalidad. Yo creo que son términos, la interculturalidad es como mezclar la parte esta de lo que las formas distintas de organización con las formas de organización comunitaria o las formas propias, cómo entrelazamos esas distintas formas y sin separarlas, pero que todos tengamos acceso a la educación. Y la educación comunitaria indígena es retomar pues, los saberes comunitarios, cómo nosotros en las comunidades tenemos nuestras propias formas de transmitir saberes a través de las generaciones mayores a las nuevas generaciones. Entonces, todos esos saberes que están al interior de la comunidad, todos esos se tienen que rescatar, y esa es una de las principales premisas que se está promoviendo en esta reforma constitucional. Y el otro es la educación y la salud también indígena a través del rescate de los médicos tradicionales. Estábamos viendo que hay distintas especialidades dentro de la medicina indígena. Hay parteros, hueseros, chupadores, los que curan de susto, pues de todo, ¿no? Los que curan de empacho, los que curan, los que son lectores de vida, ¿no? Entonces todo ese conocimiento lo tenemos que rescatar y tiene que estar ya reglamentado a nivel constitucional. Y la parte de la espiritualidad con la que está muy ligada, esa espiritualidad que en los pueblos indígenas está ligado con el tema de territorio, con el tema de tierras, con el tema de cerros, de piedras, de agua, de energía, de luz, sol, luna, estrellas. Toda esa parte espiritual se tiene que ir impulsando a nivel constitucional, y también lo estamos retomando en esta parte de propuesta. La parte de la participación política. Nosotros nos hemos, en este proceso que estamos llevando en Oaxaca, nos hemos reunido con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, y bueno, pues ellos han dado sus propuestas, pues aunque son más migrantes, con los que hemos colaborado son más migrantes que están en Estados Unidos, pero la perspectiva es la misma, ¿no? Y una de sus demandas que ellos tienen es la de poder seguir participando o tener representación política en distintos ámbitos del gobierno, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, y en el judicial. Pues piden en la parte esta del acceso a la administración de justicia de acuerdo a sus propias formas, y cuando accedan a la jurisdicción del Estado, pues que se cuente con la garantía del intérprete, ¿no?
como un derecho fundamental para garantizar un buen proceso jurídico y pues una buena sentencia. Entonces esa parte, ¿no?, de los traductores. Oaxaca ahorita tiene ya un presupuesto, es el primer año que se autoriza un presupuesto para traductores indígenas a nivel de presupuesto. Sin embargo, pues está todavía como terminándose de definir, ¿no?, cómo se va a ejecutar esto, quién lo va a ejecutar, pero ya está el presupuesto. Esperemos que sea la Secretaría de Asuntos Indígenas, que es la competente, consideramos. Algo muy importante también que quería decir, bueno, a veces también como personas que estamos fuera de la comunidad, nos sentimos que pues ya sabemos mucho, que ya tenemos el contacto de fuera y que hemos tenido otras experiencias, lo cual es saludable, pero cuando llegamos a nuestra comunidad y nos enfrentamos con un proceso jurídico, queremos imponer una constitución o una ley distinta a la de nuestra comunidad y queremos apegarnos al Código Civil o al Código Penal, y pues ahí no aplica, ¿no? Ahí tenemos nuestras propias formas de administración de justicia, nuestros propios sistemas normativos e instituciones que son encargadas de justicia. Entonces, pues esa es una de las cosas en las cuales también nosotros tenemos que sensibilizarnos. Lo hemos vivido nosotros en la comunidad y en otras comunidades también. Entonces, creo que también sí es cierto, tenemos que acceder a la justicia del Estado, pero cuando estemos en nuestra comunidad tenemos que apegarnos a las normas comunitarias y a los sistemas normativos comunitarios. Algo muy importante y en la cual ya se me va a acabar mi tiempo, en la cual pues su servidora es la encargada, es la parte del desarrollo comunitario sustentable con identidad. Entonces, ¿qué es esto del desarrollo comunitario con identidad? Pues es parte de impulsar las formas organizativas, el desarrollo económico, social en la comunidad, de acuerdo a su propia identidad, de acuerdo a su propia cosmovisión, respetando la vocación económica o la experiencia o las habilidades de la gente que ya he desarrollado por años. Y entonces en ese sentido, pues nosotros estamos ahí promoviendo toda esta parte de proyectos productivos, impulsando el tema del maíz, impulsando el frijol o el mezcal o lo que la gente produzca, lo que haya producido, lo que esté produciendo, los mercados regionales. Eso es uno de los temas que estamos impulsando. La parte esta del tequio como una aportación también. Tenemos una experiencia ya con el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, con quien estamos colaborando coordinadamente. Pues con él hicimos un proyecto piloto en el cual los migrantes de Estados Unidos hicieron una inversión con sus familiares que están en una comunidad que se llama San Pedro Tida en la Mixteca. Ellos van a hacer una inversión, aquí una mezcla de recursos, una parte va a poner el gobierno del estado, otra parte ponen los migrantes que están en Estados Unidos, otra parte ponen los productores y otra parte el municipio, y la idea es de mejorar la calidad, la presentación sobre todo de la tortilla de trigo y poder ya comercializarlo y tener ya un canal de comercialización más directo y más justo. Entonces, esa es una primera experiencia que tenemos, ya se está ejecutando. Estamos en otro proceso con el ajo, es el ajo en la comunidad de Abasolo, muy cerca de Oaxaca, a 5 minutos de la ciudad. Y ahí pues ellos tienen una semilla de ajo muy pequeña, la cual pues el problema grande es que están compitiendo con el ajo de Puebla, y pues esta semilla que ellos tienen es una semilla propia, nativa, y ahorita pues estamos en proceso también de hacer una mezcla de recursos. Entonces, eso es la parte de decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos promoviendo el desarrollo comunitario sostenible, con identidad? Pues la gente ya sabe hacer las cosas, no vamos a enseñarle, vamos a garantizar que este proyecto se siga manteniendo, que esta forma de organización comunitaria se siga manteniendo. Y bueno, ya para finalizar, porque ya se acabó mi tiempo, uno de los principios que deben regir el desarrollo en las comunidades y estas reformas constitucionales es la parte de la comunalidad, ¿no? Siempre pensando en la comunalidad, en lo que nos une con la gente, con la población y con nuestras instituciones comunitarias, el bien común, la compartencia, el respeto a la madre tierra, la sostenibilidad. Esos son los principios que rigen
la reforma constitucional. En el Programa Estatal de Desarrollo ustedes podrán encontrar en el eje 5, ahí aparece todo el tema ya desglosado de desarrollo económico. Y bueno, pues también aquí en Oaxaca, una de las demandas que también había, o uno de los pueblos que habían sido excluidos, aparte de los pueblos indígenas, pues son los pueblos afromexicanos, y también están incluidos ya en esta reforma constitucional, ¿no? Y están incluidos también en el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Pues esa es la experiencia que les puedo compartir desde Oaxaca, y pues gracias de nuevo a la Secretaría por la invitación, y cualquier cosa pues podemos hacer pues compartencia, ¿no?, entre instituciones. Gracias. Muchas gracias, Melina, representante de este maravilloso estado de Oaxaca. Y vamos a pedirle la participación a Patricia Rivera, que es consultora de los pueblos indígenas del norte de México, AC, Baja California. Les pedimos un aplauso para que empiece su participación. Y sí reitero la petición del silencio, porque estamos en una bóveda y el eco se reproduce de una manera con mucha intensidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Como presidenta de la Consultoría de los Pueblos Indígenas del Norte de México, doy las gracias nuevamente a CEDEREC y también a los presentes por esta oportunidad de poder traer la voz del norte en este evento. Soy profesora también de la Universidad Autónoma de Baja California. Como organización hemos tenido experiencias también en foros nacionales e internacionales, como es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, a las que anualmente asistimos. Pero también es muy importante comentarles que en esos foros internacionales la voz de los pueblos indígenas es la misma, es el expresar los rezagos, las situaciones que viven en todo el mundo, son las mismas. Creo que no tenemos muchas sorpresas que escuchar ya, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nos podemos ubicar en lo que es la situación, en este caso de nuestro estado, Baja California, por la situación de frontera con la cuestión de migración de poblaciones indígenas, ¿verdad? Residentes inmigrantes, y también lo que se presenta ante un sistema de justicia penal, y también la cuestión fehaciente del narcotráfico. Bien, entonces voy a hacer hincapié en la cuestión jurídica. ¿Por qué? Porque creemos que las condiciones de los pueblos indígenas se tienen que retomar bajo la cuestión jurídica. Podemos tomar carreteras como se hacía antes, podemos manifestarnos de diferentes formas, mas sin embargo, lo que está plasmado en la Constitución y lo que por derecho corresponde como ciudadanos mexicanos, en este caso México, pero también específicamente como pueblos indígenas, con los tratados internacionales que México ha ratificado y que en realidad son letra muerta porque no los llevamos a la práctica, porque jurídicamente no ejercemos ese derecho ni hacemos que se cumplan. El país de México recibe una recomendación en julio del 2003, julio 2007, por la Organización de las Naciones Unidas con el tema de acceso a la justicia, por conducto del mecanismo del Comité contra la Tortura, respecto a finalizar la reforma del sistema integral de justicia a fin de, entre otros, instaurar un modelo de proceso penal acusatorio y oral que incorpore plenamente la presunción de inocencia y garantice la aplicación de los principios de un proceso debido en la valoración de la prueba. La ONU, para dar seguimiento a la recomendación antes mencionada, emite un acuerdo, un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, manifestando los obstáculos estructurales de tipo social, verbigracia, pobreza y exclusión social. En ese diagnóstico se observa la tácita desigualdad que con mayor fuerza se expresan en los jornaleros agrícolas, niños, niñas, jóvenes y hasta adultos en situación de calle. Estos grupos no ven asegurado su acceso y permanencia en el sistema educativo, en parte por el modelo económico,
Se destacan en ese mismo diagnóstico los programas compensatorios, dirigidos a poblaciones focalizadas, por lo que en la práctica contribuyen a la exclusión de otras poblaciones que no logran ingresar al sistema escolarizado, además de reforzar las desigualdades, aumentando la brecha entre ricos y pobres y excluidos. Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública explican que en el último decenio se han obtenido resultados que no son plenamente satisfactorios en todos los niveles o modalidades de educación, aunque se ha avanzado en cuanto a mantener a los niños, a las niñas y jóvenes en la educación básica para concluirlo. En este sentido, la ONU, a través de ese diagnóstico y comento, considera que las prescripciones contenidas en esos documentos representan hasta ahora la expresión más acabada de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres, y que, por lo tanto, es necesaria su incorporación en los marcos legislativos federales y estatales mexicanos, en la procuración e impartición de justicia y en el conocimiento e información de los servidores públicos y de las mujeres mismas, de manera que éstas puedan ejercer sus derechos y también exijan su cumplimiento. Con el fin de instrumentar dicha incorporación se proponen las siguientes líneas de trabajo. Menciono dos principalmente. La primera, promover la homologación de las legislaciones estatales que protegen los derechos humanos de las mujeres a los estándares más altos vigentes en el país: códigos penales y civiles, reglamentación laboral, justicia cívica, etc. Y la segunda, sensibilizar a los funcionarios responsables de la procuración y administración de la justicia sobre la jerarquía de los convenios internacionales ratificados por México y sobre su contenido para su plena incorporación en los procesos legales, y establecer programas de educación permanente sobre las disposiciones de las convenciones internacionales y los derechos humanos de las mujeres dirigidos al personal del Poder Judicial, los funcionarios de la Procuración de Justicia, los abogados, los trabajadores de seguridad pública, los defensores de oficio y otros servidores públicos. Comité Mujer, punto 7. Menciono una tesis aislada que emitió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación aquí en el Distrito Federal, en el Semanario Judicial de la Federación, en sus trabajos de la novena época. El tema es muy importante, probablemente podemos decir ilusorios, pero ese es el fin, creo que, de todos los ciudadanos del mundo. La Suprema Corte emite y habla sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los aspectos que comprende, de la dignidad humana como derecho fundamental, superior, reconocido por el orden jurídico mexicano. Deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Obvio, información por el tiempo, pero resalto lo más importante, que es el derecho que tenemos en todos los aspectos en que una persona desea proyectarse y vivir su vida, y que por tanto solo a ella corresponde decidir autónomamente. Pregunto, ¿cuál es en lo personal, de los aquí presentes y de los que están ausentes, nuestro proyecto de vida? En un país con una economía, con una situación política tan inestable, tenemos derecho a ese proyecto de vida, a tenerlo, a definirlo, a proyectarlo y a ejercerlo. Pero nos vamos más allá. ¿Cuál es el proyecto de vida de los pueblos indígenas? ¿Se tiene la libertad de los pueblos indígenas de tener su propio proyecto de vida? Cito al filósofo Platón cuando manifiesta: el Estado es la oligarquía o el gobierno de los ricos, porque estos son los que poseen gran cantidad de riqueza y estos manejan los puestos públicos según la cantidad de riqueza que posean. La democracia es el gobierno de los pobres, los cuales fomentarán el libertinaje provocado por un exceso de libertades. Para Platón, este gobierno es el peor, porque la ignorancia es la que prevalece. Por eso es que él busca crear un Estado perfecto, un Estado diferente a muchos otros, en los cuales reina la justicia. Siempre nos hablará de un Estado feliz y justo.
Entro con lo que es la nueva reforma penal al sistema de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2008. Resulta en un hecho trascendental en la vida política y jurídica de nuestro Estado mexicano, al establecer un sistema procesal de naturaleza acusatorio, adversarial y oral. Y ello deviene cambios significativos tanto en la procuración, en la impartición de justicia como en la propia etapa de ejecución penal. Durante décadas se luchó con ahínco para que se reconocieran los usos y costumbres de los pueblos indígenas, al grado de que el respeto a los derechos de los pueblos indígenas se elevara al rango constitucional. Desde el 2008 a la fecha, ha quedado evidenciado que los estados que se encuentran a la vanguardia en la implementación del sistema lo hacen de manera lenta, pausada, con demasiada precaución. ¿Por qué? En virtud de que ni existía la infraestructura que permitiera implementar ese sistema penal acusatorio, ni el personal de las Procuradurías de Justicia, ni el personal del Poder Judicial se encontraban preparados para el cambio de paradigma. La reflexión deviene ahora para analizar la defensa jurisdiccional de los derechos de los pueblos indígenas, dentro de un sistema que indudablemente permite la mejora de tales derechos en contraposición al actual sistema penal acusatorio. Pregunta: ¿quién se ha preocupado en analizar las nuevas estrategias para implementar esa defensa de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo se redefinirá la política de defensa de tales derechos ante la judicialización de las diversas etapas del proceso? Es decir, ello no solo implica que en un caso penal el defensor se dedique a elaborar la teoría del caso, sino lo más importante, ¿cómo lo va a argumentar jurídicamente para hacer valer tales derechos ante este nuevo sistema penal? ¿Cómo? ¿Qué decir de los principios de oportunidad que el Ministerio Público puede aplicar en beneficio del imputado cuando califica para ello? Si es su beneficio. Si en este momento tanto defensorías públicas, ministerios públicos y funcionarios judiciales se encuentran en capacitación constante, ¿están siendo capacitados para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas?